Rudy Giuliani sobre elecciones en Estados Unidos. Nos vamos a convertir en Venezuela. Nos vamos a convertir en Venezuela. No podemos permitir que esto no suceda. No podemos permitir que estos delincuentes, porque eso es lo que son, les roben la elección al pueblo estadounidense, dijo Rudy Giuliani. El abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Rudy Giuliani, advirtió este jueves que su país podría convertirse en Venezuela y dijo que George Soros conspiró con el Partido Demócrata para darle la victoria a Joe Biden. Nos vamos a convertir en Venezuela. No podemos permitir que esto no suceda. No podemos permitir que estos delincuentes, porque eso es lo que son, le roben la elección al pueblo estadounidense, afirmó Giuliani en una conferencia de prensa en el Comité Nacional Republicano en Washington. El exalcalde de Nueva York elaboró durante más de una hora varias teorías conspirativas mientras sudaba abruptamente. Tanto así que un surco de transpiración teñido de marrón procedente de su cabellera quedó marcado en su mejilla. El abogado está en una campaña ante los tribunales para impugnar los resultados de las elecciones del 3 de noviembre y ha obtenido hasta ahora solo fracasos. Sosteniendo la tesis de Trump que se niega a conceder la derrota a Biden, Giuliani leyó ante la prensa 220 testimonios jurados sobre irregularidades en el voto por correo en Pensilvania y Michigan, dos estados claves en los que se impuso el demócrata. En el centro de sus acusaciones está el sistema de conteo. Además, Giuliani denunció que las grandes ciudades están controladas por los demócratas y dijo que el recuento en Georgia no significa nada porque están contando los mismos votos fraudulentos una vez más. La culpa la tendrían Chávez y Maduro, entre otros. Ustedes deberían estar más sorprendidos por el hecho de que nuestros votos estén siendo contados en Alemania y en España por la empresa vinculada a Chávez y a Maduro, dijo Giuliani a los periodistas en referencia a Hugo Chávez, el presidente venezolano fallecido hace 7 años, y el actual líder al mando del país, Nicolás Maduro. La empresa en cuestión es la compañía de aplicaciones electorales Smartmatic, que fue fundada en Florida en la década del 2000 por dos técnicos nacidos en Venezuela. El presidente de Smartmatic, Mark Maloch Brown, está en el consejo de la administración de Open Society Foundation, una iniciativa lanzada por el multimillonario filántropo George Soros, que es una figura mencionada habitualmente en teorías de la conspiración. Ante esto y mientras Giuliani hablaba, Trump tuiteó: "Mis abogados ahora en Newsmax, OAMM y tal vez Fox", escribió sobre esos tres canales de televisión conservadores un caso abierto y cerrado de fraude electoral en números masivos, agregó el presidente. En tanto, Sidney Powell, una de las abogadas de campaña de Trump, denunció una inmensa influencia de dinero comunista desde Venezuela, Cuba y probablemente China, que interfirió con las elecciones. Powell reiteró la tesis de Giuliani y afirmó que las máquinas de votación utilizadas fueron creadas en Venezuela por Hugo Chávez para asegurarse de que nunca perdiera una elección e indicó que los sistemas están configurados para tomar porcentajes de los votos de Trump para atribuirlos a Biden. Las acusaciones de fraude fueron desmentidas por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad CISA, que indicó que la elección presidencial fue la más segura de la historia. Chris Krebs, que fue destituido por Trump como director de esta agencia, se refirió a la rueda de prensa como la más peligrosa y más delirante de la historia de la televisión estadounidense. Leopoldo López pide a España asumir lo venezolano como algo unitario. El líder opositor venezolano Leopoldo López ha invitado este viernes a todos los sectores de la política española a asumir lo venezolano como algo unitario y ha recordado que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya está comprometido con la búsqueda de la libertad del pueblo venezolano. En un evento telemático organizado por Nueva Economía Forum, López ha trazado un paralelismo entre la unidad de republicanos y demócratas en Estados Unidos frente a la dictadura de Nicolás Maduro, y ha expresado que España puede hacer de la causa venezolana una causa unitaria.
Tras recordar sus encuentros con Sánchez, Pablo Casado, Inés Arrimadas o Santiago Abascal, el disidente venezolano ha insistido en que el mandatario español cree en las elecciones libres, justas y verificables, en una coalición lo más amplia posible que puede unificar criterios en España y Europa para tratar de formar amplia e incluyente la política hacia Venezuela. Hay en España una ocasión de unirse en torno a la causa venezolana. Ha dicho antes de instar también a Europa a unificar posturas para presionar y lograr en última instancia la salida de Maduro del poder mediante elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas. En este sentido, ha recordado la importancia de luchar por la libertad y ha matizado que sin ella no se logrará una Venezuela que pueda satisfacer el hambre y curar las heridas de la población. Esto no es un tema ideológico, de derecha o izquierda, es un tema de libertad frente a la tiranía, ha sostenido. Sobre la posibilidad de mantener un encuentro con el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, ha dicho estar dispuesto a reunirse con él y con quien sea necesario siempre que contribuya a lograr que Venezuela sea un país libre y democrático. Necesitamos todos el apoyo posible, el comprimo real y genuino de querer contribuir con una Venezuela libre y democrática. Busquemos lo que nos une. Eso es lo que nos va a permitir construir el camino hacia la libertad, ha insistido. En relación con la consulta popular convocada por el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y autoproclamado presidente encargado del país, Juan Guaidó, López ha detallado que está planteada como un ejercicio político de movilización, organización y respaldo a dos cuestiones fundamentales. Estas son el rechazo al fraude electoral previsto para el 6 de diciembre, fecha en que se celebran las elecciones parlamentarias, y abordar la propuesta unitariamente a la convocatoria de unas presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Somos conscientes, y Guaidó también, de que esta consulta es la búsqueda del respaldo de la gente dentro y fuera de Venezuela. Ha afirmado López, que ha lamentado no obstante que la celebración de la consulta implica un desafío logístico importante porque el país está totalmente paralizado. En este sentido, ha advertido de la falta de medios de comunicación, gasolina, telefonía móvil e infraestructuras que faciliten la celebración de la consulta. Tenemos que seguir adelante y este proceso tiene que incorporar a todos los venezolanos, ha destacado. Sobre la situación de Guaidó cuando finalice su mandato al frente de la Asamblea Nacional tras las elecciones del 6 de diciembre, ha resuelto que hasta que no se dé una elección libre para sustituir a la Asamblea elegida en 2015, Guaidó tendrá que seguir adelante como presidente de la misma. Él es el líder de este proceso dentro y fuera de Venezuela. Su papel es transitar hacia unas elecciones verdaderamente libres. Ha manifestado antes de hacer hincapié en que el objetivo de la oposición es lograr la democracia y la reunificación de las familias venezolanas separadas por la dictadura. La crisis del coronavirus, tal y como ha explicado, ha servido al gobierno de Maduro para incrementar el control y la represión del pueblo venezolano. No obstante, ha recordado que en el país caribeño, al contrario que en España u otros países de Europa, la pandemia no es el principal problema. El COVID-19 es quizá la tercera preocupación de la población, que no tiene cómo alimentarse ni protegerse. 2/3 de la población no tiene cómo comer 3 veces al día y el 30% cocina con leña. Es una situación dramática, ha expuesto. Asimismo, ha incidido en que el coronavirus viene a ser una nueva tragedia en el escenario doloroso y trágico que vive el pueblo venezolano, y ha alertado de que la dictadura ha utilizado el coronavirus para seguir cercando a la población, al igual que han hecho otros países con deriva autoritaria. El expresidente del gobierno español, Felipe González, que también ha asistido al evento, ha especificado sobre esta cuestión que la propia dictadura es una pandemia, un virus peor que el coronavirus, con un poder absolutamente contagioso y contaminante para toda América Latina. González ha querido recordar a su vez que Venezuela no es un problema aislado, aunque sea un país que sufre, sino un problema que afecta a toda la región y a todos los demócratas. Así ha subrayado que una estrategia clara por parte de la oposición podría dar unidad de propósito a la comunidad internacional para apoyar y defender la causa venezolana. López, que ha utilizado el paradigma estadounidense para ejemplificar la unidad,
política frente al gobierno de Maduro, ha defendido que la decisión de quién sea presidente en Estados Unidos es el pueblo estadounidense. Si bien ha aclarado que ante un cambio de gobierno no se producirá un cambio en el foco estratégico principal de la política estadounidense sobre Venezuela. Nosotros estamos muy agradecidos con la administración del presidente Trump por poner sobre la mesa y darle relevancia a la causa venezolana para salir de la dictadura. Sin embargo, hay que recordar que no es una postura solo de los republicanos, es algo que ha sido bipartidista, ha matizado. Sobre una administración, Biden ha especificado que no ve posible un acercamiento con Nicolás Maduro. Por su parte, y ha insistido en que el apoyo a la dictadura viene de países que no son democráticos. González, que ha lamentado que se esté acabando el plazo del triunfo de la oposición en la Asamblea Nacional, ha expresado su preocupación por la inmensa dificultad de Trump a la hora de aceptar los resultados de las elecciones y, por ende, su derrota ante Biden, tal y como indican todas las proyecciones. Eso lo acerca mucho más a Maduro que a un presidente de un país democrático, ha sentenciado.